Capital Sonoro. Cuando está jugando en la calle, garra. Si tiene mucho talento, es un garra. Pero si es pecho frío, falta garra. Si es cochino, se da garra. Cuando todo parece perdido, métale garra. Es arquero la garra y si no calienta, desgarra. Y cuando se gana bien, gana con garra. Esto es Garra Podcast. Nosotros aprovechamos la Feria del Libro, que da para todo, para querer darle un nuevo impulso para revitalizar este espacio para los deportes en Capital Sonoro, que se llama Garra Podcast. Y decidimos hacerlo partiendo de un terreno en el que nos sentimos muy cómodos, que son los libros, y que nos permiten hablar sobre las muchas formas en las cuales nosotros entendemos el deporte y la historia del deporte. Y estoy aquí cumpliendo un compromiso moral, moral. Moral. Más que moral, yo diría como ético, porque digo, mi papá dice que es arqueología, mi mejor amigo dice que es ficción, pero Mauricio Silva sacó un libro que se llama El mejor equipo del mundo y habla sobre Millonarios. Exacto. Y yo estoy acá. Por eso le digo que es moral. Cumpliendo, sí, bueno, sí, es una cosa moral. De muy a su pesar. Con mucha, no, pero mire que yo pensándolo quería precisamente abrir este espacio en Garra precisamente para hablar, porque es fácil que si uno vive en Twitter, y uno un poco vive en Twitter, ¿no? Pueda sentirse como un traidor queriendo hablar sobre el rival. Creo que una de las cosas que se nos ha perdido muchísimo, y eventualmente llegaremos allá, no quisiera empezar por ahí, pero yo siento que a nosotros se nos ha perdido hasta qué punto nos necesitamos. Yo me reiría mucho si Millonarios descendiera, pues yo no quiero que descienda. Yo quiero que descienda América, yo quiero que descienda Nacional. Son equipos grandes a los cuales es chévere ver caer. Sí. Millonarios no, es decir, yo no puedo concebir a Santa Fe sin Millonarios, ¿no? Y por supuesto eso me pone en la posición de ser hincha de un equipo del que ningún hincha podría sacar nunca jamás, por mucho que quisiéramos, un libro que se llame El mejor equipo del mundo. Pero ustedes sí tienen esa historia. Sí. Cuénteme un poco sobre, más allá de que es muy Millonarios llamar uno un libro El mejor equipo del mundo, hábleme sobre el trabajo previo a la documentación. O sea, ¿cómo decide usted, que ha escrito muchos libros sobre deportes, que va a hacer este libro más allá, o incluso como un acto absoluto de solo amor por Millonarios? Sí. ¿Cómo nace la idea de hacer este libro? Primero le tengo que responder sobre el vainazo que me lanza, sobre el título. El título es El mejor equipo del mundo, Millonarios 1949-1953. Claro. Esa pequeña huevonada me ha tocado aclararla, hijueputa, pues hasta más no, joder, bueno. Pero entonces como se queda en el título, y el título como es de por sí un título vergajo, el diseñador de Planeta dijo, nos vamos a letra grandota con el título, y yo, ay, jueputa, me la van a montar con esto. Pero bueno, me va a tocar sostener la historia desde otro ángulo. Pero sí, me parece que ahí puede usted utilizar el desparpajo como una decisión estilística, como decir, digamos, pues sí, ¿no? Digamos, como... sí. Queda muy tonto decir que me opuse. No, pero lo entiendo porque las bajadas pues son importantes, claro, es como obvio. Claro, y esa bajada era eso, Millonarios 1949-1953, que en efecto sí fue el mejor equipo del mundo del momento. Compite el Honvéd de Hungría y la selección de Hungría, pero en términos de clubes sí fue, y por fortuna pues no lo digo yo, sino ya casi todas las enciclopedias del fútbol tienen ese capítulo para ese Millonarios del Dorado, el Ballet Azul, y pues no es tampoco tan difícil pensar que usted que le gusta tanto el fútbol de ahora, que es como si tuviéramos esa delantera que tuvo hasta hace muy poco el Paris Saint-Germain, que son Messi, Mbappé y Di María. Pues eso fue lo que pasó en ese Millonarios. Siendo Messi Pedernera, un tipo de 30 años, que llegó hasta los 35,
siendo Mbappé Di Stéfano, que tenía 23 años cuando llegó acá, juega 4 años, es que además no pasaron un mes o 2 meses, puta, jugaron 4 años. Y siendo el maestrico Báez el Di María de nuestros tiempos, un jugador de ese mismo nivel y calibre, pues imagínense, eso no es menor. ¿Cómo nace esto, hermano? Por 3 cosas. Lo primero, yo soy benefactor y víctima del Millonarios del Dorado en la casa. O sea, yo me mamé, por fortuna, y como víctima también, de los cuentos de mi papá y mi tío y el esposo de la hermana de mi abuela, que Carlos Ramírez es un tipo que sabía de fútbol y tenía clarísimo todo y con una exactitud y una puntualidad de las jugadas, impresionante. Toda mi niñez, toda mi adolescencia. Ya después uno, ya de joven, está uno cabreado con todo en la vida, entonces me parecía como mamón oír el cuento y no sé qué. Y ya después, cuando entra uno en estas edades que ya la nostalgia se le vuelve como un arequipe tocado por el trío Los Panchos, que empieza uno a ver eso con una distancia casi esencial en el relato personal. O sea, para mí el Millonarios del Dorado es parte de mi vida, no es una cosa de oídas. Sí, es la oralidad, porque me tocó el discurso de mi papá, de mi tío, de estos personajes que le digo, y es la oralidad porque, como siempre en Colombia, no hay un puto video del asunto, no hay una imagen, hermano. Claro. Hay fotografías y me di en la tarea de buscarlas. Pero entonces, digamos que el clic, porque todo en la vida tiene un clic, ¿no? Leo yo un jueves, un viernes, un trino de alguien, que siempre lo hay, que puso: se cumplen los 70 años de la llegada de Di Stéfano a Millonarios. Y yo, listo. Y el domingo jugábamos aquí contra el DIM. Y yo voy como cada vez que puedo y no sé qué. Y voy con mi llave de hace 25 años. Los himnos, tal, y no pasa nada, ¿no? Y yo le dije: marica, ¿cómo es que el jugador más importante que ha tenido la Liga Colombiana, que se llama Alfredo Di Stéfano, no lo celebra nadie, nadie lo festeja, no lo celebramos? Todos nosotros, los hinchas, el club, el equipo, todo. Pasa un poco el partido y como en el minuto 7 u 8, me volteo yo y le digo: nos tocó hacerlo a nosotros, marica. Le dije así. Y el man me dijo: listo, claro, ¿qué hay que hacer, güey? Y yo: hagamos el documental de Millos del Dorado. Y el documental, pues por supuesto, primero tenía que hacer la investigación, y la investigación pronto se volvió en libro. O sea que en 2019 ya me empecé a recopilar fotografías, a traer toda la información que pudiera tener y a intentar comprobar toda la oralidad y el relato de mis viejos, de esos otros viejos, y comprobarlo a ver si fue verdad, o es que estaban hablando mierda, o por qué tanta vehemencia, ¿no? Siempre yo me pregunté: ¿por qué me hablan con tanta vehemencia de esto? ¿Qué fue lo que pasó? Claro, hoy lo entiendo, vuelvo y le digo, es como si usted, hincha de Santa Fe, en su domingo y en su miércoles le salte a la cancha Messi, Mbappé y Di María. Pues jueputa, es muy difícil que usted lo olvide, ¿no? Sería muy difícil, ¿no? Y no por 4 meses, por 4 o 5 años, que fue lo que pasó, ¿no? Entonces, claro, hay un discurso. Pero le voy a dar un dato, que si Millos era el mejor equipo del mundo, entonces, puta, Santa Fe no se quedaba atrás. No, pues Lo que yo leí en esta investigación de los clásicos con Santa Fe, René Pontoni era una especie de Alfredo Di Stéfano, perdón, de Adolfo Pedernera, era un 10 cerebral increíble. Usted sabe que el Papa es hincha de San Lorenzo por René Pontoni, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? Sí, él confesó, dijo, en un confesionario, ¿no? ¿no? Un cura confiese, pero listo, ok. Pero incluso el fútbol es tan generoso que nos da eso también. Exacto. Confesó en un confesionario que el ídolo que lo hizo hincha de San Lorenzo fue René Pontoni, un mago. Peruca, importantísimo, gran jugador de la selección argentina de los años 40 y 50. Mario Fernández, crack.
El pibe Real, que después fue a jugar con Di Stéfano en el Real Madrid, en la famosa alineación de Puskás, Gento, Di Stéfano, pibe Real. El arquero era el Chonto Gaviria. Era un combate. Mire, Rivas, hágalo por favor usted el libro de Santa Fe del Dorado, hijo de puta, esa historia es divina. Me encontré como Pontoni va y se trae al pibe Real para Santa Fe en los momentos de la huelga argentina y eso era, había una cierta represión y una persecución a los jugadores. Los tipos huyen en una lancha por el río de la Plata hacia Uruguay para poder salir a Bogotá, ¿no? Por ejemplo, esas historias, haciendo esta investigación, yo decía, pues puta, de verdad, ya alguien debe escribir la historia de Santa Fe del Dorado, que es impresionante. Contó con tan mala suerte que Millonarios fue mejor y se ganó los... ¿Sí? Sí, eso por un lado. Ahora le cuento otra de Santa Fe porque me voy a despachar en Santa Fe. El gran culpable de que Millonarios haga el mejor equipo del mundo es Santa Fe. ¿Usted sabía eso? No. Pues por el campeonato del 48. Porque se gana el campeonato Claro. del 48. Millonarios venía galopando el fútbol amateur, pero cagado de la risa, porque pues por eso se llaman los Millonarios, porque contrató unos argentinos y un periodista del Tiempo le dijo, uy, es que ahora son los Millonarios. Y entonces a la directiva le sonó y dijo, nos quedamos con ese nombre, chévere, y nos quedamos con ese nombre. Y esa inversión hizo que Millos ganara siempre, porque fue casi siempre, 5 años consecutivos la Liga de Cundinamarca y el fútbol amateur, y empezó a girar por Ecuador y no sé qué, antes de que empezara eso. Entonces estaban cagados de la risa pensando que se iban a ganar el primer torneo profesional, que fue en 1948. Cuando se lo gana Santa Fe en diciembre, encontré esto. Alfonso Senior reúne a la junta directiva y dice, no se nos vuelve a escapar Ni la mierda. liga, no solo no, sino que ni por el putas. Sí, claro. Y dice lo siguiente, vamos por el mejor jugador del mundo, cueste lo que cueste. ¿Quién es el mejor jugador del mundo? Un señor que se llama Adolfo Pedernera, el genio de la máquina de River. Vamos por ese señor. Y manda al Cacho Aldave a hacer esa tarea. Y se lo trae, ¿vale? Así que nunca se le olvide que Santa Fe es el culpable de que Millonarios haya sido el mejor equipo Como en del mundo. 2012, otra vez nosotros abriéndoles la puerta para que ustedes puedan seguir. Venga, esto que usted dice, me parece, o sea, esto que usted dice sobre la subdocumentación, Sí, me parece cierto en un montón de niveles. Primero, es Sí. verdad, es decir, no existe una memoria más allá de una cosa que sí se quedó, y es la percepción de una hermandad entre Millonarios, River Plate y el Real Madrid, ¿no? Yo sé, no, pues, digo, o sea, yo he exclamado 1000 veces, pero ese es el único reflejo, o es como la única línea que une esa memoria, ¿no? Como esa oralidad y esa tradición. Yo tuve la oportunidad de visitar el Monumental, a ir a ver la estatua de Francesco Libla, y había hinchas de Millonarios que llegaban allá como, ¿qué pues, hermanos? Entonces, claro, pues obviamente yo en le digo, romería en religiosa. romería, como una peregrinación. Una peregrinación, exactamente. El camino de Alfredo, o sea, el camino de Santiago y el camino de Alfredo y Adolfo. Exactamente. Y es, pucha, yo entiendo que, pero al mismo tiempo, muy marica, finalmente eso es lo que un hincha que haya nacido en el 2000, que tenga en este momento 23 años, un hincha del 2005 que tenga 18 años, recuerda por una conexión que tal vez no termina de entender. Entonces eso está subregistrado por ese lado. Pero además de eso, la misma figura de Di Stéfano está sacada de todos, a nosotros no como nostálgicos, y el fútbol además que tiene tanto de constante nostalgia, se la pasa haciendo tops, ¿no? Los tops de los jugadores más importantes del mundo, los mejores jugadores de la historia. Sí. Y por alguna razón Alfredo Di Stéfano, que tendría que estar ahí en el podio, no está. Ajá. Digamos que ahorita que existe Messi, están Pelé y Maradona, no, pero pucha, ahí de cuarto está Di Stéfano. Pero perteneció a una época en donde como que todavía no existía una conciencia de esa necesidad de registrar, o no hubo una preservación de memoria suficiente de ese momento, pero es una figura a la cual, salvo en Madrid, no se le hace suficiente justicia.
Sí, es un no, jugador claro. al que no se le hace justicia. No, pero sí le han hecho justicia. Mire, Maradona se mamó de decirlo. Encontré 4 declaraciones de Maradona, está muy fácil, ponga Google Maradona y Stéfano, y él dice, en Sudamérica nos hemos peleado todo el tiempo de quién fue mejor, Pelé o Maradona. En Europa lo tienen clarísimo, fue Di Stéfano. Esa frase la dijo Maradona muchas veces. Pelé dijo, de nosotros 3 el mejor fue Di Stéfano, y fue el más completo, porque cabeceaba. Y dice el Pelé, muy cabrón y con mucho sarcasmo, dice, porque el mejor gol de cabeza que hizo Maradona lo hizo con la mano. Dice así, y esa frase de Pelé es una belleza. Imagínense que Pelé y Maradona digan que mejor que ellos fue Di Stéfano, sí. Calcule. Eso, digamos, es la justicia. Pero es verdad que en Europa tienen una visión de Di Stéfano 7 veces mayor que la que tiene América, porque sucedió que no... el juego que tuvo Di Stéfano en River y Huracán y después en Millonarios no tuvo, por supuesto, la grandilocuencia de haber llegado al Real Madrid y ganar las 5 Copas de Europa en línea consecutiva. Fue puta. Entonces, pues a los europeos les quedó. Pero es que Di Stéfano llegó de 27 años al Real Madrid. Bogotá estuvo 4 años, o sea, que no es poco. Es un montón. Entonces, pues, es decir, para lo que uno ve que dura, por ¿Usted ejemplo, sabe cuántos jugador, goles hizo Di Stéfano en Millos? No. 161. 161, o sea, no es menor la cifra. Hasta hace muy poco la pasaron, ¿me entiende? Contando los amistosos, por supuesto. Pero mire, hay una cosa que, ya que usted pone el tema de Di Stéfano, que es clave decirlo acá. Di Stéfano llega a 23 años. Di Stéfano había jugado en River en la máquina en el 45, se va a Huracán y vuelve a ser también parte de la máquina, campeón en el 47 con River y llega a Bogotá en el año 49. En el 48 llega la huelga, él es parte de la huelga, es parte dinámica de la huelga. Él, el Pipo Rossi, siendo unos niños de 22 y 23 años, y el gran capo de la huelga era el maestro Adolfo Pedernera, ¿no? Bueno, y entonces cuando llega acá, Pedernera tuvo esa enorme genialidad, una de tantas, porque si de alguien estoy admirado hoy día es de Pedernera. Ya entendí muchísimo más su figura, que es una belleza, de verdad. Quiero hacerme un cuadro de Pedernera. Y Pedernera tuvo a bien de crear a Di Stéfano. Di Stéfano no estaba creado cuando llega a Bogotá, porque en esa máquina de River él jugaba interior derecho, hay veces de puntero derecho, de wing derecho, y era básicamente una gambetica y al arco y gol. Que digamos que es casi nada, ¿no? Se dice fácil. Pero Pedernera le dice en Bogotá, mire, en el arco está Julio Cosi, que es el mejor portero de América. Atrás está el señor Raúl Pini, que es el mejor back central del uruguayo. Está el Pipo Rossi de 5, usted tranquilo. El maestrico Báez y yo le vamos a dar balones. En la punta derecha está Hugo Reyes y en la punta izquierda Mourín. Balones va a tener usted por todos lados y bien entregado. Juegue donde se le dé la puta gana. Eso fue lo que le dijo Pedernera a Di Stéfano. Y Di Stéfano, y por fortuna lo comprobé, porque eso era una parte de la oralidad de mi tío. Decía, es que yo vi a Di Stéfano cuando desde el córner cogía el balón y lo llevaba hasta el otro arco y la metía. O hacerse entre Pini y Zuluaga de back central. Y yo decía, me están hablando mierda, ¿sí o no? Bueno, cuando empiezo a buscar con Felipe Valderrama, el gran investigador que me ayudó en esto, cada una de esas historias, aparece eso. Incluso hacían los dibujos de los goles y marcaban a Di Stéfano desde el área de Millonarios hasta el área contraria. Entonces sí, realmente. ¿Qué pasó, Santiago? Que cuando él se va al Madrid en el año 53 y ya venía precedido de la fama del Ballet Azul, que no era mucha, pero suficiente para que ellos se dieran tanta garra en buscarlo, teniendo de rival al Barcelona, porque ese es un capítulo
exquisito de la historia del fútbol mundial. Entonces, imagina la recocha que fue esa vaina. Bueno, cuando él llega, el Madrid entiende que un tipo de esos, haga de cuenta un Maradona, haga de cuenta un Messi, haga de cuenta un Cruyff, tiene la posibilidad de hacer lo que se le venga en gana, huevón, ¿no? Entonces, la creación de ese famoso Real Madrid de las 5 Copas Europeas giró en torno a un Di Stéfano que se movía como se le daba la gana. ¿Eso qué significa, Santiago? Que la gran revolución del fútbol es Di Stéfano. Todo lo que leí, todo lo que encontré, en todas las enciclopedias, libros y tal, y de historia del fútbol, hay un antes y un después de Di Stéfano, eso está clarísimo. Pero yo voy a ser más atrevido y en serio lo digo casi con confianza. Sin Di Stéfano no hubiera habido fútbol total de la naranja mecánica. Y sin Di Stéfano la figura de Cruyff como ese jugador total de lo mismo, de área a área, de cualquier posición en la cancha, no hubiera sucedido. Y sin Cruyff no hubiera habido Maradona, y sin Maradona no hubiera habido Messi. Ese es el origen de ese fútbol total. Sí, Argentina se gana la Copa del Mundo. Porque la intuición de decirle a Di Stéfano entonces es de Pedernera. Claro, total. Okay. Ahí es cuando otra vez cae la discusión, ¿son los jugadores los grandes responsables o el técnico? Y es mitad y mitad. Exacto. Y aquí lo que pasa es que además Pedernera era jugador y técnico del Ballet Azul, ¿no? Entonces el técnico en la cancha, no, Pedernera, bueno, los cuentos que conseguí de Pedernera no se imagina. Cuando quiera se los echo. Ahorita hablamos un poco de Pedernera. Sí, claro. Sigamos con Di Stéfano. Usted me está diciendo algo de la selección argentina. No, que Argentina solo gana la Copa del Mundo con Messi cuando entienden con total convencimiento y ya ni una menor duda que había que girar todo, desde el técnico, desde el bus, desde los videos, desde las canciones, desde todo, en torno a Messi. O sea, protegerlo desde el desayuno, hermano. Y el balón a él donde se haga y donde se haga protección. Sí, exacto. Eso hizo Scaloni, sí, para y por Messi. Sí. Y se demoraron 4 mundiales, marica, para decir, no, pero es que también está el Kun Agüero y también está Di María y también no sé qué, y vamos a jugar de este estilo. Y no. Scaloni sí, en eso fue, y solo necesitaban encontrar un argentino humilde y que era Scaloni, sí, para que eso funcionara. Bueno, pero Sabella casi lo logra. No, Sabella también. Pucha, pero Sabella, mire que fue un camino. Sí. Mire lo puto que es ganarse el Mundial, ¿no? Muy difícil. Muy puto. Entonces, ese momento es una belleza. Y eso pasó de una manera orgánica con Di Stéfano, en el Ballet Azul y en el Real Madrid. Hay otra cosa, y esto también va a ser una línea de la que hablemos, y es... Creo que en ese momento, pese a la utilización política o el aprovechamiento que hizo Franco de su Real Madrid con Di Stéfano y este Real Madrid no rutilante, pues no existe una noción tan clara de lo corporativamente útil que puede ser un jugador de fútbol. Y eso es otra cosa que, por ejemplo, Pelé sí tuvo. Decía Caetano Veloso mamando gallo en una canción, ¿se acuerda? Y Pelé dice love, love, love. Ah, sí. ¿No? Porque se acuerda que Pelé siempre salía love y decía love con mucho amor, ¿no? Y ese hombre bondadoso lo aprovechó Pepsi y él terminó comprando una parte de Pepsi. Sí, pues es que Tostado le criticaba mucho a Pelé, que todo el tiempo salía diciendo todo bien, todo bien. De hecho, el todo bien del pibe es un poco una reversión de esta figura de Pelé, en donde está todo bien, pero obviamente... Y eso, con mucho amor. Sí, mucho amor. Pues es una locura porque Di Stéfano Di Stéfano no tiene una construcción de personaje, o sea, es una leyenda, pero no tiene una construcción de personaje a ese nivel, no tiene una faceta mediática que lo hubiera hecho como tan famoso, y creo que un poco eso, para bien y para mal, termina ocultándolo de la historia de cómo nosotros vemos el fútbol ahora. Sí, y Di Stéfano, primero no le tocó esa época, por supuesto, la época mediática, digamos, o del personaje mediático, el futbolista mediático, digamos, que empezó a crearse un poco ahí, pero Di Stéfano incluso también era un hombre parco, fumaba un montón. ¿Ah, sí? Encontré, Gabriel Ochoa Uribe
dijo en un documental que le hicieron hace 10 años o por ahí, dijo, yo fui testigo de ver a Alfredo Di Stéfano a lo largo de 4 o 5 años, verlo fumar 2 cajetillas de piel roja al día. 2. Bueno, y encontré que entre las publicidades, él fue la imagen de Lucky Strike. El antihombre Marlboro. Él y el Pipo Rossi. Y en el Pipo Rossi decía el anuncio, fumé y fumaré por siempre, Lucky Strike. Hoy sería sencillamente inconcebible. Claro, no, pues... Claro, pero pues claro, a Di Stéfano nunca le tocó. Y eran unas famas. Cuando él llega en el año 49 era una sociedad pacata, era una Bogotá provinciana. Y sin embargo el club hizo una cosa que es muy atractiva y muy bonita. Y es que les dio por hacer fiestas en el club. Millos tenía la sede en un edificio que se llamaba El Embajador, por eso también el nombre de Millos es ese. Calle 24 con carrera séptima. Y ahí hicieron unos salones y en los salones llevaban a Lucho Bermúdez y tocaban porros y la idea era que los bogotanos se acercaran al club y bailar. Entonces las señoritas iban detrás de Di Stéfano y de Rossi porque pasan 2 cosas. Cuando ellos llegan les prometen sueldos 7 veces mayores a los de Argentina. El dólar en Colombia estaba a 1.5, o sea, el peso colombiano era muy fuerte. Entonces, un muchachito como Alfredo Di Stéfano, de 23 años, súper pintón, porque le decían el alemán, en River le decían el alemán, la saeta rubia, claro. Y con un sueldazo de esos, pues... Bueno, se lo querían devorar. Sí, el príncipe de Bogotá. Se lo querían devorar. Y entonces él llega en agosto del 49. En diciembre del 49, una vez ganan el título, el tipo dice, y encontré en una entrevista del man esas frases. Y dice, mire, se me paraban enfrente de mi pensión, de su casa. Me mandaban flores. En las fiestas me pedían bailar. Me invitaban a tomar traguito y me invitaban a puntos suspensivos. Qué bueno. Y dice, si yo seguía así, hubiera terminado mi carrera. Así que yo me devolví a Buenos Aires, desesperado a la edad de 23 años, y le propone matrimonio a su novia argentina de 19 años, que era Sara. Y vuelve a Bogotá en enero ya casado, a la edad de 23 años, y despachó el tema y dijo, se acabó la huevonada, o sea, cortó por lo sano. Y sus 2 hijas son bogotanas, Nanette y Silvana son bogotanas, las 2 hijas de Di Stéfano. Y esta es una cosa que terminó volviéndose casi una forma de hacer, porque la Liga Española casa mucho a sus jugadores. Sí, decir, claro. Muy rápidamente el fútbol profesional un poco entendió eso, pero que haya sido... O sea, eso es una cosa más en la cual Di Stéfano aporta una idea como de responsabilidad individual, que es chévere pensárselo para quienes aún todavía no terminan de cuajar, ¿no? Como James Rodríguez, que tiene ese problema. O sea, el problema de la volatilidad y de el peso que trae consigo la fama. Sí. A ver, hablando sobre el Dorado, sí. Existe en la nostalgia de los hinchas del fútbol colombiano, de todos, de los que no lo logramos y de los quienes sí lo lograron, una constante sensación agridulce, ¿no? Como que existe una vaina, y es que cada vez que se nos relata el Dorado, se nos tiene que contar la otra parte del Dorado, porque obviamente esto es una desfachatez genial de los empresarios que van a aprovechar una deuda, pero visto desde el otro lado, no es otra cosa que piratería, ¿no? Pues claro, una liga pirata. Es una liga pirata, exacto. Es una recocha de un tamaño que usted no se alcanza a imaginar. Hoy sería impensable, entre otras cosas. Pero al mismo tiempo, hace 35 años, el Millonarios del 88 era un equipazo. De pronto no, obviamente ya eso, la brecha se ha ido ampliando, ¿no? Para ese momento, de pronto no al nivel del Barcelona o del Real Madrid de los 80 o de la Juventus de ¿no? La Italia del 82, pero es un equipazo.
Y tiene encima, y el Santa Fe del 89, que estaba para ganarse la liga hasta que mataron al árbitro y bla, bla, Sí. bla, ¿no? Esas eternas, Sí. las epopeyas truncas de Santa Fe y las epopeyas posibles de Millonarios están todas atravesadas por una cosa muy amarga y es pues, el crimen, ¿no? Como Sí, sí. el trucho y el trunco. Entonces, hábleme del Dorado Sí. desde ese lado, porque Claro. Senior es un héroe, pero al mismo tiempo, uff, ¿no? Claro, claro. Por supuesto. Bueno, lo primero que hay que decir es que cuando usted hace una investigación de este tipo, o sea, cuando usted se va al archivo, Santiago, pasar por la primera página de cualquier día, de cualquier momento de Colombia, digo de la primera página de la prensa, hablo del Tiempo, es leer el mismo puto país todos los días. O sea, de una masacre pasa a las promesas de los dos candidatos políticos que luchan por las próximas elecciones y por el absurdo de la noticia cotidiana, pero muy repetido. Es el mismo país. Primero, nos hemos dado plomo de una manera absurda. Segunda, los políticos han sido muy culpables de nuestra historia. Y tercero, todo es una gran recocha. Colombia, en mi definición, es una belleza y una putería, porque somos una recocha. Y la peor tragedia de Colombia es que somos una recocha. Va por las dos vías. Sí. Y recocha fue que aprovecharan la huelga del fútbol uruguayo y argentino en el año 48 para pescar en Río Revuelto y montar aquí una liga pirata. Pero eso tiene una génesis aún más loca y más colombiana imposible. Y es que el fútbol profesional colombiano se organiza en torno a la DIMAYOR. Y la DIMAYOR estaba desafiliada de la verdadera asociación que tenía el aval de la FIFA, que era la ADEFútbol. La ADEFútbol era una asociación que tenía base en Barranquilla y la manejaban los barranquilleros. En el año 36, la FIFA le da a la ADEFútbol el aval para que organice la recocha colombiana. Pero los de la ADEFútbol eran unos tipos bastante ambiciosos y lo que querían era sacarle plata a los clubes que básicamente la estaban moviendo aquí en Bogotá, Millonarios y Santa Fe, para ser bien claros. Y entonces Senior monta la DIMAYOR con otros clubes como Millonarios, Cali, en fin, Boca Juniors, en fin, y se pelean. Pero ¿cuál fue la verdadera razón de la pelea? El regionalismo, hermano. Los costeños detestaban a los bogotanos y viceversa. Y no se pudieron poner de acuerdo nunca para hacer eso. Entonces hay un momento en el cual la DIMAYOR dice, pues ya nos metimos esto, vámonos de fondo. Y de fondo es que, ¿usted sabe cuántos jugadores vinieron al Dorado? No tengo, pues es imposible tener la cifra exacta, pues no es imposible, pero lo que encontramos es que está de 400 a 500 jugadores. Sí, eso es una Le locura. voy a decir lo siguiente, A ver. la selección argentina se repartió en Bogotá, Ajá. estaba en Millos y Santa Fe. Di Stéfano, Pedernera, Cosi, Peruca, Pontoni, el Pibe Real, Mario Fernández, todos eran selección argentina. La selección uruguaya se fue a Cúcuta. Sí, los Claro. uruguayos del Cúcuta. que Los son uruguayos famosos, del claro. Cúcuta estaba Gambetta, Villaverde, que después fue la gran figura del Barcelona en los años 50. En Barranquilla, los brasileros, estuvo Heleno de Freitas. En el Cali primero tuvieron la selección peruana. Lobatón, Vides Mosquera, Barbadillo, Valeriano López, unos cracks, la selección peruana. De hecho, entre las cosas que yo encontré, las embajadas, en ese caso de Perú, hacían fiestas después del partido del Cali, porque era la selección peruana, ¿no? Entonces siempre vendían, incluso vi avisos en que decían, se enfrenta Uruguay contra Argentina, y era que se enfrentaba Cúcuta contra Millonarios, imagínense. La selección Paraguay se dividió entre Pereira y el Boca Juniors. La selección Costa Rica, y esto usted lo debería saber, lo debe saber. ¿Sabe dónde jugó? No. En el Universitario. ¿De verdad? Claro, la Universidad ¿De la Universidad Nacional? Nacional ¿de eran los Alfonso? ticos.
eran los ticos, claro. Y imagínense eso. Entonces, con un buen respaldo económico, porque pues, vuelvo y le digo, el dólar estaba casi a la par con el peso colombiano. Una plata fuerte, se me fue. Y toda la intención de, bueno, encontré comunicados en que la DIMAYOR le responde a la FIFA, básicamente, hagan ustedes lo que se les cante en gana, nosotros vamos a seguir adelante con nuestra liga. Encontré artículos del Corriere della Sera, encontré artículos de la prensa inglesa en que empiezan a hablar del caso Colombia, entre comillas. Ahí hay una cosa rarísima. ¿Y qué era? El pirataje, hermano. ¿En qué consistía? Básicamente se lo resumo súper breve. En que los clubes colombianos iban por los jugadores, hablaban con los jugadores y se olvidaban de los equipos. O sea, nunca hablaron con River, nunca hablaron con Racing, nunca hablaron con San Lorenzo, ni con Paraguay, Uruguay, los que fueran, sino con los futbolistas. ¿Se quiere venir para Colombia? Listo, hay $5.000. Y listo, tan despachado el tema de los manes se venían. Y aquí una liga pirata. Por eso la FIFA desafilió a esa liga en Colombia. Y por eso, y ojo que esto no es menor, por eso Argentina no es campeón del mundo del año 50, que era el gran favorito. Si ese equipo de Di Stéfano, Pedernera, Cosi, el Pibe Real, Mario Boyé, Lustó, Moreno, pues que eran unos tremendísimos cracks. Sí, o sea, de máquina. Le hubieran ganado a ese Uruguay que fue el que fue campeón después y a ese Brasil, pero con absoluta seguridad, estoy casi convencido. Ellos no pueden hacer selección argentina porque todos estaban aquí desafiliados de la FIFA, esa es la verdad. Argentina lo presenta de otra manera, ¿no? Pero la verdad es que no pudieron hacer selección argentina y por culpa de eso. Pini, que era fijo, el central fijo de la selección Uruguay, en principios del año 50 Millos le ofrece venirse por un platal y el man se viene a sabiendas de que no va a poder jugar el Mundial, imagínense. Y encontré una entrevista de él del año 78 en que dice que jugando un partido en el Campín contra el Universitario de los Ticos, coincidió exactamente en la final del Mundial del año 50, Uruguay-Brasil, el famoso maracanazo, y no sabía yo que el partido lo pusieron en parlantes en el Campín mientras se jugaba el partido acá. Y dice Pini que los hinchas de Millos empezaron a cantar Uruguay, 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 lo cual me parece divino. Claro. ¿Sabe por qué? Porque el azul de Millonarios del Dorado era celeste. Ah, era celeste, claro. No era azul rey. Claro, Vea. claro, divino. Y dice Pini, perdón, que claro. lloró sus ojos porque él era fijo. Imagínese si hubiera sido campeón del mundo y había otro uruguayo en la cancha que era Alcides Aguilera y se abrazaron los dos y la hinchada le cantó Uruguay, Uruguay, Uruguay. Imagínense, bueno, ese era el cuento. Qué locura ese cuento. Para cortar solamente quisiera preguntarle, y espero que esta sea la primera de varias conversaciones que están motivadas por su libro, que a propósito es el bestseller de la feria. Lo felicito, usted no lo ha presentado y ya no se lo he vendió. presentado. Eso reportaron en Caracol Radio. De verdad Sí. que qué bueno, o sea, a la par de Mario Mendoza, que es el otro gran bestseller de las ferias del Pero libro. imagínese uno competir con Mario Mendoza, que es el Messi, y yo soy el Macalister Silva. Pero bueno, vea lo que logró. O sea, enrollando la pelota por ahí logró tirarse un pelotazo. Se hizo un Henry Rojas, apareció Sí, providencial sí, sí, sí. en un minuto. Un minuto 85 se llama eso. ¿Sabe la elaboración maestro emocional Rivas? que yo he tenido que hacer para poder hacer un chiste de este talante? Pero bueno. La pregunta es, y precisamente para cerrar con Millonarios y no hacer la santafesada de quedarme hablando simplemente del Real Madrid y de Di Stéfano. Entendido todo esto, es decir, entendido los muchísimos matices, la piratería, la recocha, la corrupción que esto conlleva, las traiciones, como este asunto de Pini, ¿qué representa para usted o qué representa para un hincha de Millonarios en general, ¿no? Desde el perrito que se para en Norte hasta el de Blue Rain que está en Oriental Norte, hasta usted que obviamente va a Bajas Norte, ¿qué representa para los hinchas de Millonarios esta historia? ¿Qué representa para usted después de haberla contado como hincha de cuna? Sí, mire, mi papá perdió la memoria hace 25 años, él habla y parte de su motricidad por una trombosis que le dio. El pasado domingo le entregué el libro, ¿no? Y él los vio, ¿no?
Vuelvo y le digo, perdió la memoria y parte del habla. Pasó las páginas y decía con una claridad impresionante: ¡Uy, Pedernera! ¡Uy, Di Stéfano! ¡Uy, el maestrico! Digo así, el maestrico Báez. Fue puta, lloré de mis ojos, por supuesto. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, ayer me puso un man que le dio el libro al hijo que tiene 10 años. Y que el pelado se paró esta mañana, puso eso todo en Twitter el tipo, con la foto del pelado. ¿Qué le dijo a la mamá en el desayuno? Mamá, ¿tú sabías que Adolfo Pedernera fue el mejor jugador del mundo en los años 40? Qué hermoso. ¿Sí me entiende? Claro. Eso significa nada diferente a misión cumplida, papá. De acuerdo, pues mire, lo felicito de cardenal a embajador. Lo felicito porque pues, me parece un trabajo muy bello y es un trabajo que sí es necesario hacer de rescate de la memoria, con todos sus matices, con todas sus sombras, con todas sus luces, claro. Por el simple hecho de gozar con el fútbol y obviamente todos los problemas que eso trae, porque hay Claro. cosas que uno quisiera saber, pero tiene que aprender, ¿no? para ver qué hace con el fútbol de ahora, que Sí. tan poquito se parece a lo que había. Lo felicito y muchísimas gracias por acompañarnos No. aquí en Garra Podcast. Muchísimas gracias por este momento tan especial y de caridad, Rivas, de caridad. Hágase el libro de Santa Fe del Dorado, porfa. Sí, me va a tocar asociarme. Eso es lo bueno, que en Santa Fe hay mucha gente que sabe escribir. Capital Sonoro.